Pregunta, me van escribiendo por el chat. ¿Llegaron a revisar el video de la sección introductoria? Por favor, vayan respondiendo. Y mientras tanto yo voy eh, comenzando con la clase. Vamos a ver. Ya está. Listo. Ahí está, perfecto. Gracias, Edwin. Los demás, por favor, van respondiendo. Voy viendo sus respuestas. Antes de que me olvide, recuerden una regla básica de todas las clases que son remotas, es comenzar o, bueno, entrar y acordarse de apagar su micrófono, ¿sí? Em, Creo que eso ya después de 2 años, bueno, ustedes un año, creo que son, no, 2 años, ya es algo que deberíamos de tener de memoria. Bien, entonces el día de hoy nos toca hablar ya es específicamente de lo que son las máquinas CNC, exactamente acerca de un proceso que van ustedes a poner en práctica durante sus laboratorios. Em, el objetivo de esta sesión justamente es que ustedes puedan describir qué características tiene una máquina de tipo CNC. Eh, Hoy vamos a conocer un poco acerca de las herramientas. No creo que lleguemos a hacer los cálculos, de hecho eso quiero dejarlo para la próxima sesión porque ya vamos a comenzar a hacer la configuración en el programa en Fusion 360. Hoy es netamente teórico, son conceptos, nos van a servir para la próxima sesión y las que siguen. Y al final de esta sesión tengo que coordinar con ustedes cuando, bueno, cómo vamos a tomar la práctica calificada, ¿sí? La PC1. Entonces, nuestro objetivo con nuestra clase es que ustedes puedan describir las características de una herramienta de mecanizado CNC, específicamente la fresadora CNC. Y la próxima semana ya vamos a ver el cálculo, ¿no? Hoy vamos a ver qué es lo que se necesita para hacer estos cálculos, los fundamentos. Entonces, el video que les puse en la sección introductoria trataba acerca de qué cosa es el mecanizado CNC, ¿no? Y cómo funcionan estas máquinas. Eh, yo voy haciendo preguntas con respecto a esto a medida que avanzamos la clase, que van participando. Si no, voy llamando de manera aleatoria. Pero voy a comenzar con unas bases de lo que son recordar lo que vimos la semana pasada. Vamos a configurar esto primero. A ver, está, listo. Listo, entonces, nosotros en el curso vamos a aprender acerca de las herramientas de fabricación digital, ¿sí? De hecho, en la clase pasada les hablé de tres máquinas o tres herramientas, tres procesos en realidad de fabricación digital. ¿Cuáles son? De hecho, Daniel también se los ha mencionado. ¿Cuáles son esos tres procesos que vamos a ver en el curso? Muy bien, el corte láser. Eh, sí, o sea, em, corte grabado láser está bien lo que estás diciendo, pero, o sea, en ambos casos, ambas son operaciones que realiza la misma máquina, ¿no? En este caso la máquina es la cortadora láser. Pero normalmente se le dice corte láser nada más. Igual, siempre la cortadora láser va a tener la capacidad de hacer grabado. Está la impresión 3D y lo que vamos a ver ahora y por lo menos lo que resta del curso en la parte de teoría es el fresado CNC, ¿no? Entonces, em, justamente con el fresado CNC aparece una descripción mucho más técnica, que esto es lo que está en el video e incluso sé que ustedes llevan parte de esos conocimientos durante su formación en los ciclos anteriores, ¿no? Entonces, ¿a qué cosa hace referencia CNC? ¿Qué cosa significa? Si no lo saben, por favor, también descríbanlo. Yo sé que hay algunos que ya lo conocen. ¿Qué cosa significa CNC? Muy bien, control numérico computarizado, ¿no? Pero, ¿a qué hace referencia esto? Si pueden participar con audio sería un golazo.
Si no, pues igual escribo, ¿no? Pero rápido. ¿A qué hace referencia el control numérico computarizado? Es parte de, pero no es específico. O sea, lo que tú has mencionado, lo de las coordenadas, específicamente tiene que ver con la parte numérica. Entonces, pero es parcial. Coordenadas. Ah, está. A ver, permite el control de la posición de un elemento montado en el interior de una máquina por medio de un programa. Este, ya, bien Wikipedia suena, pero está bien, está bien. Eh, sí, o sea, justamente la parte de control, ¿no? Habla de eso. Vamos. Ah, ya, si no fue Google, es un decir nada más. Eh, Voy a tomar la definición. Ah, almendra, por favor, para todos, nuevamente. Su chat, pónganlo público, no lo hagan privado, ¿sí? Que esta participación sea para todos, no solo para ustedes ni para mí. Eh, no se olviden de eso. Habla acerca de controlar, ¿sí? A través de una interfaz de software o una interfaz de hardware, la posición en coordenadas, que pueden ser coordenadas absolutas o coordenadas relativas, de una máquina, ¿sí? Aquí ya no repito máquina CNC porque estamos hablando de que ese es el significado, ¿no? Entonces, vamos a controlar a través de una computadora, tanto por hardware como por software, la posición o coordenadas de un elemento de trabajo, ¿no? A veces se le dice elemento diferente, dependiendo del tipo de máquina CNC, puede ser una fresadora, puede ser una cortadora de plasma, un waterjet, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ese tipo de máquinas CNC, estamos haciendo referencia a esto. Pero hay un detalle, ¿no? Que tiene mucho que ver con el concepto y con la, digamos, diversificación de máquinas de tipo CNC. Eh, y es justamente la parte del el elemento montado, ¿no? O lo que va a hacer el trabajo. Bajo ese concepto, ¿no? Que son máquinas que se van a mover a ciertas coordenadas por una computadora, la cortadora láser podría ser una CNC, la impresora 3D podría ser una CNC, la fresadora CNC, pues estamos diciendo que sí, ¿no? Pero un torno CNC podría ser una máquina CNC, bueno, ahí tiene la palabra CNC, valga la redundancia. Un taladro automatizado podría ser una fresadora CNC, perdón, una máquina CNC, una máquina de waterjet, una máquina de corte por plasma, que es como la que tienen en mecánica. No sé si ustedes la han utilizado o han visto el proceso de la cortadora de plasma. ¿No? Ah, pensé que sí. Bueno, en YouTube nomás. Ok, ya. Sí, o sea, nuevamente, Leonard y líder, por favor, chat en público, ¿sí? Em, pero por lo menos han visto cuando la máquina está operando, porque la máquina no está escondida, ¿no? Es uno de los talleres que está abierto, pueden verlo desde casi todas las entradas que tiene el taller, ¿no? Entonces, estas máquinas están controladas, o por lo general requieren de dos cosas, ¿no? Si tomamos en cuenta la cortadora de plasma, que ojalá la hayan podido ver, es una máquina, es un dispositivo de ciertas dimensiones, por lo general esta está metrada, o sea, es de gran formato, que tiene entre varios componentes una caja de control, ¿sí? Un tablero como si fuera un PLC. Pero este tablero no funciona solo. Ese tablero a veces, bueno, por lo general, casi siempre, va a venir conectado probablemente a un tablero más grande que tiene casi siempre una pantalla o en algunos casos viene conectado a una PC, ¿no? Ahora, mm, sin entrar a tecnicismos, este tablero es una computadora. O sea, han montado un CPU ahí, le han puesto una pantalla, un mouse y un teclado y se acabó, ¿no? O sea, no es nada del otro mundo. Solamente que a nivel comercial, a nivel de producto, pues
distribuye como un tablero muy especial, pero es una PC, sí, con Windows 10 incluso, con Windows 7. Em, entonces, esta computadora es aquella que tiene o carga la interfaz de software, ¿no? Nosotros a lo largo de este curso vamos a hablar mucho, vamos a trabajar mucho con esta interfaz de software en la parte de teoría. Y en la parte de laboratorio ustedes van a hacer o van a utilizar justamente la máquina como tal, ¿no? Que implica esta caja de control. ¿Cómo funciona esta interfaz de software? De alguna manera, que es justamente lo que vamos a ver en el curso, va a generar instrucciones, ¿sí? Yo lo voy a poner como si fueran bits y bytes, pero en realidad son números, son códigos, ¿no? Que se los va a transmitir a la caja de control. La caja de control lo va a procesar y le va a decir a la máquina, en este caso la cortadora de plasma, que mueva un cabezal que puede emitir un pulso de aire comprimido muy caliente para que pueda hacer cortes sobre un material, ¿no? Entonces, el material por lo general para una cortadora de plasma es una plancha o una lámina de cierto espesor que puede ser acero, puede ser hierro, pueden ser muchos metales, ¿no? Por lo general tienen que ser metales ferrosos. Pero eso es el caso de una cortadora de plasma, ¿no? Entonces, aquí quiero destacar una cosa más. Por lo general, a este material y en el curso lo vamos a denominar como stock, ¿no? Entonces, ahora vamos aprendiendo este nombre. Entonces, en el caso de la cortadora de plasma, se necesita una antorcha de plasma que se va a automatizar a través de una computadora. Se necesita un material de stock, que es el que se va a trabajar, ¿no? Y obviamente la máquina, que es la que va a sostener todo, ¿no? Y la PC, que es la que va a mandar las instrucciones. Pero hay otras máquinas, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, está la cortadora láser. La cortadora láser no tiene una antorcha de plasma, tiene un tubo láser, un tubo emisor de haz de láser, tiene una serie de espejos y tiene un lente concentrador del haz, ¿no? Además de tener otros subsistemas que se encargan de, ya lo van a ver, de evitar que se generen incendios al meter aire o de repente a absorber las partículas a través de una aspiradora, ¿no? Ahí depende de cada máquina. En el caso de la impresora 3D van a ver que no existe ni tubo láser ni antorcha de plasma, sino que existe un elemento especial, ¿no? Es justamente lo que mencionaba Almendra, que es a recordar dónde está, es el elemento montado que se llama extrusor, ¿no? Y en este caso el extrusor es especial. O sea, es básicamente una máquina por sí misma. En el caso del torno CNC, pues el torno y la fresadora son básicamente lo mismo. Tiene un dispositivo que puede ser un spindle. En español es el husillo. Ustedes lo han conocido en el taller de manufactura que tiene como característica girar a muy altas velocidades, pero características mecánicas que no se va a deformar o no se va a deflectar a medida que va a estar en contacto o va a cortar una pieza que puede ser metálica, metálica ferrosa, metálica no ferrosa, puede ser madera, puede ser plástico, ¿sí? Entonces, el spindle no es un motor, entendamos eso. El spindle es una construcción que incluye un motor que está diseñada para aguantar esfuerzos que se puedan dar en el eje, ¿no? Esfuerzos axiales. Eh, Igual vamos a profundizar sobre esto a medida que avanzamos en el curso. En el caso de un taladro, pues también aquí hay un husillo, ¿no? Que está montado sobre la máquina y lo que se automatiza básicamente puede ser la profundidad de la perforación o el avance de una pieza. Aquí depende mucho de la industria, ¿no? Entonces, todas estas pueden ser máquinas CNC. Lo que pasa es que comercialmente pues, se prefiere vender como cortadora láser, impresora 3D, torno CNC, ¿no? O taladro automatizado, waterjet, o lo que ustedes quieran. Cuando ustedes hablan con un mecánico les va a decir, una impresora 3D no es una máquina CNC, porque ellos están acostumbrados a que una máquina CNC tenga que llevar o debe tener un porta herramientas y debe utilizar como herramienta eh, digamos, una cuchilla de plaquitas, por ejemplo, que es lo que ustedes han visto en su laboratorio. Pero la verdad es que la cortadora, la fresadora,
La impresora 3D, el Waterjet, la cortadora de plasma, todas son máquinas CNC porque todas siguen el mismo principio. Se controla a través de un hardware y un software la exposición de un elemento de trabajo simple, ¿sí? Entonces, ese concepto se lo van a guardar. Eh, Esto es la definición moderna, ¿no? O sea, aquí hay estas dos cosas. Pero hace muchos años, o sea, las primeras máquinas que datan de, creo que es por aquí, eso está en el video, no sé si lo apuntaron o no, no sé si me lo confirman, es más o menos por estas fechas, las máquinas no trabajaban con una computadora como tal. O sea, sí había una computadora, pero no había una interfaz de software, no, no había un programa, ni un monitor, ni un mouse, ni un teclado, ¿no? Sino que lo que se utilizaba era una cinta con una tarjeta, una cinta perforada, perdón, en la que se perforaban ciertas regiones, ¿no? Eh, Podían ser, digamos, la cinta podía tener tres regiones en las que se especificaba el código, ¿no? O sea, el tipo de comando, se especificaban los números, ¿no? Valor uno y valor 2. Entonces la máquina lo que leía era, ah, bueno, esta perforación consiste o corresponde al código G31, ¿no? Entonces G31 puede ser, vamos a mandar a la máquina en coordenadas absolutas a la posición 0,0,0. No lo sé, ¿no? Pero puede significar eso. Eh, el valor uno puede ser, bueno, vamos de la coordenadas absolutas, vamos a mover la máquina ahora, no sé, pues 10 unidades hacia la derecha en el eje X, ¿no? Y en el caso del valor 2 puede ser 20 unidades hacia abajo en el eje Y. No sé, ¿no? Puede ser eso. Obviamente ese sistema, pues, es bien complejo, o era bien complejo, ya no se utiliza, porque para mandar el código de trabajo, pues había que tener la cinta y perforar con una perforadora los huequitos que corresponden a las instrucciones. Entonces no era práctico, era muy probable cometer errores, de hecho hacía que cada proceso no sea tan replicable como puede ser a través de una computadora, donde todo lo que hacemos es borrar en la interfaz de software o digitar en la interfaz de software las unidades y las medidas y podemos hacer pruebas unitarias, o sea, podemos ir haciendo el paso a paso de lo que va a hacer la máquina. Mientras que con la tarjeta perforada pierdes mucho tiempo mandando un paso a paso, ¿no? Entonces, este sistema se dejó de lado y se incluyó a la PC, al ordenador personal como tal, y se crearon interfaces de software. Una de esas interfaces de software, la más famosa, no sé si se las han mencionado, es Match 3000, ¿no? Esta es la interfaz por excelencia para controlar una CNC de las modernas. Si usted va a una planta industrial, en Perú todavía se manejan las interfaces, o sea, no, no las antiguas de los 40, pero sí las interfaces de los 2000 a inicios del 2010, ¿no? Que es tener el panel con los botoncitos, con las palanquitas, con las ruedas, en las que vas tecleando, vas ejecutando una a una la instrucción y la máquina la va realizando, ¿no? Pero dentro de las interfaces de software que te permiten cargar archivos está Match 3000. Esta interfaz es propietaria, o sea, es de costo, no tiene una versión educativa como tal, o sea, hay versión educativa, pero igual tienes que pagar. Nosotros, felizmente ya con el desarrollo de la tecnología, pues tenemos otras alternativas, ¿no? Y justamente una de ellas nos las ofrece Autodesk. No es la única, ustedes van a encontrar simuladores en googlean simulador de código G y van a encontrar un montón, ¿no? Pero ahí les va a tocar escribir el código mano a mano. Autodesk nos ofrece otra cosa. Autodesk nos ofrece un programa que se llama Fusion, que ya lo han comenzado a utilizar, y dentro de Fusion tenemos el procesador CAM. ¿Recuerda qué cosa era el CAM? Claro, pero ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Arisbet nuevamente para todos, chat para todos, sin roches. Si se equivocan, se equivocan. Pero ¿manufactura qué? Ahí está. Manufactura asistida por computadora, Computer Aided Manufacturing, ¿sí? Entonces, el procesador CAM es la solución más sencilla de todo porque es una interfaz visual. Tú vas a ver a través de modelos 3D o planos
lo que va a hacer la máquina. Incluso vas a setearlo a través de posiciones que tú vas a colocar con el mouse de la computadora sobre lo que quieres trabajar. E incluso vas a meter los valores o los cálculos a través del programa. E incluso Fusion 360 tiene una calculadora que te hace la mayor parte del trabajo, semiautomático, ¿no? Entonces, es ventajoso porque nos va a ayudar a reducir tiempo, ¿no? Entonces, quiero que quede claro en esta primera parte de la clase que todo lo que ustedes van a aprender en el curso de fabricación digital, todas las máquinas que van a aprender son máquinas CNC. ¿Sí? Sin importar lo que digan los demás, son máquinas CNC, no son grandes máquinas, van a ser máquinas más chiquitas, pero son igual, el principio de funcionamiento sigue siendo el mismo. Ahora, ¿ustedes se han preguntado cómo es que está construida una máquina CNC alguna vez? ¿Tienen alguna idea de cómo funciona? Sí, no sé, Sebastián, ¿nos explicas, nos cuentas? Si puedes activar tu micrófono sería mejor. ¿Cuál es el principio de funcionamiento detrás de una máquina CNC? De manera genérica. Ya, bueno, una máquina CNC, se me escucha, ¿no? Sí, 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 perfecto. Puede ser pues de tres ejes o de dos, o de uno, bueno. Pero el movimiento es controlado mediante, puede ser correas dentadas, o puede ser un sillo, o puede ser, bueno, y esos elementos son controlados por un motor. Puede ser motor DC, DC generalmente, puede ser paso a paso o también puede ser con encoder, motor con encoder. Y Ajá. así va controlando cada movimiento del elemento que va a hacer, como usted mencionó, ¿no? O bien el fresado, la impresora láser, perdón, la impresión 3D, va controlando pues cada milímetro, ¿no? Ujú. Las precisiones son muy pequeñas, ¿no? Por lo general 0.000, perdón, 0.0127 milímetros y 0.0254. Eh, ya, muy bien. Pero ¿tienes idea de cómo está? O sea, antes de pasar a esto, ¿todos tienen claro lo que ha mencionado Sebastián? ¿O a alguien le queda alguna duda? ¿No lo ha visto? ¿O no, nunca ha chequeado las máquinas que tienen en mecánica? O creo que en sus laboratorios también hay. Si no lo han chequeado, díganlo. Normal. Y hacemos ahorita en 10 minutos un poquito menos, un poquito más de repente. ¿Cómo es que se diseña de manera muy básica una CNC? Bueno, si nadie responde es porque todos lo tienen claro, ¿no? Pero igual lo voy a graficar. Les voy a compartir un video que quiero que chequeen por si acaso. Eh, una página y un video, ¿sí? Quiero que revisen esto, uno, y de ahí le den una chequeada a esto, ¿sí? Estos son dos referencias de cómo por lo general están fabricadas las máquinas CNC. El video creo que lo va a explicar todo, pero yo les voy a hacer el resumen. Por lo general, como concepto básico, sin importar el tipo de motor, ¿no? Sebastián nos mencionó, pues se necesita motor DC, paso a paso, servo DC, bueno, el DC con encoder, es eso, un servo DC, para que pues se produzca el movimiento. Pero analicemos un poquito lo que ha dicho Sebastián. Un motor, sin importar de qué tipo sea, ¿qué movimiento hace? ¿Es un movimiento lineal? ¿Es un movimiento rotatorio? Muy bien, Robert, es un movimiento rotatorio, ¿no? Eso quiere decir que si yo le aplico un voltaje en sus dos terminales y hago pasar corriente, va a girar en un sentido o va a girar en otro sentido, ¿sí? O sea, puede ir en sentido horario o en sentido antihorario, ¿sí? Pero ese es el movimiento que realiza. Em, para poder traducir el movimiento circular de un motor, o sea, para poder mover linealmente una máquina CNC, porque lastimosamente las máquinas CNC no rotan, las máquinas CNC se desplazan linealmente, ¿no? Y es lo que ustedes van a encontrar cuando le den una chequeada a este video, ¿no? Como todos me dijeron que lo tenían claro, pues ya lo chequean después. Eh, ¿Cómo se convierte el movimiento circular o rotatorio en un movimiento lineal? Pues se tiene que construir un actuador lineal.
pero el actuador lineal lleva como elemento principal un motor. Entonces, antes de pasar a eso, ¿saben qué cosa es un actuador lineal? ¿Han visto algo en sus cursos de mecatrónica? ¿Han visto un actuador lineal o no? Ya, no te queda muy claro. Muy bien, ¿cómo funciona esto? ¿Sí? No, ¿saben qué? Hagamos algo. Hagamos algo práctico. Vamos a chequearnos el video hasta... Chequen este video hasta el minuto 6 segundos, ¿sí? Nada más. Esa parte es muy importante. Eh, sí, voy a pausar aquí la grabación, por favor me hacen recordar que tengo que reanudarla. Eh, ya lo chequearon, ¿verdad? ¿Han llegado hasta el minuto 6 todos? En realidad son los primeros 30 segundos. De lo demás son algunos ejemplos muy, muy básicos. ¿Llegaron hasta ahí? Ya, listo. Entonces, con eso yo voy a explicarlo y ustedes me preguntan después si es que no entienden algo, ¿sí? ¿Cómo es que se hace el actuador lineal? Según el video, lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a tener nuevamente el motor, ¿sí? Aquí está el motor. Para poder traducir el movimiento circular de un motor a a un movimiento lineal, vamos a utilizar en algunos casos, no en todos, un componente externo que va conectado al eje, ¿no? En este caso particular, el del video, se utiliza una varilla roscada que corresponde a un tornillo sin fin. Eh, sí, o sea, he dicho varilla roscada porque pues, se puede utilizar como si fuera eso. Pero en realidad el componente real es tornillo sin fin o tornillo de potencia. Ambos componentes, tanto el eje del motor como el tornillo sin fin o el tornillo de potencia, van unidos a través de un acople. ¿Sí? Esos son conceptos de mecánica que probablemente ya han visto. Ahora, si yo hago que el motor gire de esta manera, pues es muy probable que el esfuerzo que genere el peso el excedente del eje haga que mi motor pues requiera más corriente, ¿no? Y de repente los circuitos que voy a tener conectados que van a proporcionar la corriente no sean suficientes. Por lo general, para la instalación de este sistema se utilizan algunos soportes, ¿no? Que pueden ser las chumaceras, por ejemplo. Nuevamente, esto creo que ya lo han visto, ¿sí? Entonces utilizamos soportes. De esta manera, nuestro motor está anclado a una de las chumaceras, o sea, no hay problemas con el esfuerzo. Y por otro lado, el otro extremo del tornillo de potencia también está anclado a una chumacera, entonces todo se mantiene recto, ¿sí? Entonces, hasta aquí, hasta esta parte, ¿esto está claro? Bien, entonces, ¿qué es lo que además se hace en este sistema? Vamos a conectar o vamos a poner dentro del tornillo sin fin una tuerca, ¿sí? O un elemento que tenga la misma, eh, digamos, el mismo roscado que el tornillo de potencia, que puede girar libremente sobre el tornillo de potencia, ¿no? Si ustedes lo giran a mano, van a ver que se desplaza, avanza o retrocede. Sí, pero esto no es suficiente para hacer un sistema lineal. Además, se incluyen unas varillas laterales, o sea, paralelas al tornillo de potencia. Pueden ser, o sea, visto desde arriba son paralelas, pero visto desde un costado pueden estar más arriba o más abajo. Todo depende del sistema constructivo. Estas varillas sirven de guía, ¿sí? Y lo que van a hacer es van a sujetar un sistema o un carro que va a tener conectado la tuerca que va al sistema de potencia. Entonces, sobre esto se construye un carrito. Un plano puede ser. Entonces, el carrito va anclado al tornillo y va también anclado o sujetado hacia las guías lineales. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando mi motor hace un giro antihorario, es muy probable que todo el sistema construido se mueva hacia adelante. Cuando mi motor hace un giro horario, es muy probable que ahora todo mi sistema se mueva hacia atrás. Entonces, a partir de un giro circular, acabamos de hacer, perdón, a través de un movimiento circular o un movimiento rotatorio,
acabo de generar un movimiento lineal, ¿sí? Quiero que tomen esto con mucho cuidado. Este no es el único diseño de un sistema lineal, ¿sí? De hecho, este es el más, digamos, más sencillo, pero más caro. Hay otros sistemas que son un poquito más complejos, ligeramente más complejos, pero mucho más baratos. Tampoco son los únicos, ¿no? Entonces, aquí ya depende de ustedes lo que vayan a hacer en su carrera, o sea, todo lo que vayan a hacer como proyectos. Daniel les va a dejar un proyecto que tiene que ver con hacer una máquina. No sé si ya se los comentó, pero básicamente la investigación que ustedes tienen que hacer para lograrlo es de sistemas de movimiento. Cuando ustedes ya estén en el campus, tómense la molestia de observar las máquinas, ¿sí? Sobre todo las impresoras 3D que tienen toda la estructura abierta. Observen cómo es que se realizan los movimientos, cómo se traduce el movimiento circular en lineal, cómo es que están montadas las distintas piezas de la máquina, las partes estructurales, o sea, los elementos de máquina, y los elementos eléctricos o electrónicos, ¿sí? Eso los va a ayudar a comprender cómo es que se diseñan estas estructuras. Nuevamente, hasta aquí está claro. Ya, muy bien. Vamos a empaquetar este actuador lineal en una cajita, ¿sí? Voy a meterlo en una cajita rectangular. Mi actuador lineal ahora va a ser esta cosa. Y yo sé, por lo que les acabo de decir, que eso se puede mover en estas dos direcciones, ¿sí? Vamos a construir una máquina CNC básica, la más tela de todas. Entonces, la máquina CNC, una fresadora o una ruteadora genérica se va a mover por lo general en cuántos ejes. A ver, los que han visto CNCs, ¿cuántos ejes de movimiento tiene una ruteadora genérica? Tres, ¿no? Obviamente es el eje X, Y y Z, ¿no? Vamos a ponerle una etiqueta a este primer eje, al azul, y para este eje azul yo le voy a poner eje X, digamos, ¿sí? Ahora, ¿cómo construimos la CNC para que tenga dos ejes? Yo sobre mi eje X, sobre el carrito que se mueve, voy a crear o voy a montar otra cajita, o sea, otro empaquetado de actuador lineal, si es que se le da la gana de salir a este rectángulo. Ahí está, ya salió, ¿no? Entonces, este eje se va a mover en la dirección X porque está montado sobre el actuador lineal que va en el eje X. Pero a su vez, este actuador lineal se puede mover en el eje eh, ortogonal al primero, ¿no? Bueno, dependiendo de cómo lo haya montado, obviamente, ¿no? A este eje, como es ortogonal, lo voy a denominar eje Y. Entonces, en este momento, yo acabo de diseñar básicamente una máquina XY. Es una máquina de dos ejes. ¿Está claro esto? ¿Cómo le integro un tercer eje? O sea, ¿cómo lo convierto en una fresadora CNC o una rotadora CNC básica? Bueno, puedo colocar hacia un costado y de manera semi-independiente el tercer eje, ¿no? Ese tercer eje se va a mover por aquí. Y ya tengo el eje Z, ¿sí? Hasta aquí no debería haber ninguna complicación. Yo lo que puedo hacer es mover la plataforma, la base en XY y la altura en Z. ¿Qué es lo que falta para que sea una máquina CNC? He repetido muchas veces lo que he dicho Almendra, incluso Almendra puede repetirlo también. ¿Qué es lo que le falta para que sea una CNC? No he dicho fresadora, he dicho una máquina CNC. Casi, ya, vamos a poner por aquí está la PC, ya está. Ya, no, pero no es eso. Es lo que le falta algo para que ya se convierta en una CNC. ¿Esta qué tipo de máquina puede ser? Por ahí me dijeron puede ser una fresadora. ¿Podría ser una cortadora láser? ¿Qué dicen? ¿Podría ser una impresora 3D? ¿Podría ser una cortadora por chorro de agua? Ya, pero ¿qué le falta para que sean esas máquinas? La herramienta, ¿no? O sea, le falta lo que mencionaba Almendra, el elemento montado, ¿no? ¿Montado en dónde? En este caso, lo más práctico es
montar ese elemento de trabajo sobre el eje que queda suelto, que es el eje Z. Entonces, el eje Z es el que se va a encargar de desplazar este elemento montado. Y ese elemento montado va a tener, pues, probablemente un spindle para montar portaherramientas con una fresa, o puede tener una serie de espejos, y por otro lado puede tener un tubo emisor de haz láser para hacer una cortadora láser, lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, por lo general, a nivel de construcción electromecánica, no hablo de la parte de la computadora todavía, necesitamos por lo menos cuatro elementos. Tres de ellos son los mismos, los ejes, y el otro elemento que es el que contiene el elemento eferente o el portaherramientas, el que hace el trabajo, ¿sí? Entonces, esto les queda claro. Ya, perfecto. Entonces, yo ya no voy a hablar nada más de máquinas CNC, ni cómo se diseñan, ni cómo se fabrican, porque ya no corresponde a la parte de teoría, ¿sí? Entonces, quería solamente hacer este paréntesis para que les quede claro cómo están hechos. Ustedes van a trabajar algo de esto en clase. Eh, de hecho, la parte mecánica la conoce más Daniel que yo. Yo soy electrónico, así que ya van a verlo a profundidad con él. Pero ahora sí retornemos a la clase de hoy, ¿no? Entonces, ya tenemos claro qué cosa es una máquina CNC. Entonces, vamos a retomar el tema que es la fresadora CNC. Pero para hablar de la fresadora, que es una máquina CNC, tenemos que hablar acerca de la máquina base de la fresadora CNC, que es la fresadora, tal cual, la que ustedes han conocido, utilizado y manipulado en su curso de manufactura mecánica hace un año, creo, ¿no? Eh, ¿Qué cosa es una fresadora CNC? Perdón, ¿qué cosa es una fresadora? Con la experiencia que ustedes tienen. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa hace? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? ¿Me dicen o los llamo? Muy bien, es una máquina, ahí está, es máquina de arranque de viruta, no sé si lo han sacado de la PPT o de Wikipedia. Es una máquina que realiza un proceso por arranque de viruta que puede realizar las siguientes operaciones. Puede perforar, devastar, cortar, perdón, hacer ranurados, ¿sí? Para mecanizar una pieza, ¿no? Entonces, esas definiciones están correctas. Es una máquina que sirve para hacer todas sus operaciones. Entonces, no voy a utilizar la participación ahora. Recuerden que el Jamboard siempre está en el módulo durante la clase, ¿sí? Ahí siempre tienen el botoncito. Por ahora no lo voy a hacer participar en esto. Entonces, vamos a definir la fresadora. Es una máquina, ¿sí? Esa es una máquina especial, se le considera como concepto máquina herramienta. O sea, hacerlo más grande esto. Es una máquina herramienta que realiza una operación de eh, mecanizado por arranque de viruta, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que mientras se está retirando material, o sea, mientras está dando forma a un objeto, él lo hace a través de un proceso de fabricación sustractiva, que lo vimos la vez pasada, y lo que está sustrayendo es el material de stock, ¿no? Si fuera un bloque de aluminio, está quitando pedazos de aluminio. ¿Cómo está quitando este? Brian, por favor, está siempre, entras al módulo de la clase, te vas a la parte que dice durante la clase, y justo abajo de la PPT tienes el Jamboard de la clase. Ahí ingresas. Eh, Déjame ver si es que está compartido. Así no lo sé. Sí, sí está compartido. Ya, entonces es una máquina herramienta que realiza un mecanizado por arranque de viruta, o sea, va a quitar el excedente de material como si fuera viruta. Por lo general, el fresado CNC bota como viruta unos pedacitos, ¿sí? No bota, no es como el taladrado que bota una especie de espiral, sino que bota unos pedacitos, unas puntitas incluso pueden ser. Esquirlas le dicen. Eh, sí, ustedes cuando hagan la búsqueda en inglés, e incluso el programa que vamos a utilizar, Fusion, yo preferiría utilizarlo en inglés. Por lo general se le conoce como chip, ¿sí?
Es lo mismo que una esquirla. Entonces, va a botar pedacitos muy pequeños. Para el caso del fresado, es muy raro que en el fresado podamos ver esto. Normalmente esto no ocurre, ¿sí? Esto es algo que normalmente sucede con el taladrado y tiene que ver mucho con la herramienta, no con la máquina ni con el proceso. ¿Sí? Entonces, es una máquina herramienta que realiza mecanizado por arranque de viruta. ¿Sí? Las operaciones que puede realizar, me dijeron, son perforado. Puede perforar, eso quiere decir que puede taladrar. Ojo, no sirve para taladrar, pero puede hacerlo. Puede hacer una operación de ranurado. Puede hacer un desbaste, que básicamente un desbaste es un esculpido. Esculpido. Eh, Puede realizar, bueno, perforaciones ya le pusimos, perfilados, que también básicamente es un desbaste, ¿no? Puede hacer operaciones de planeado, creo que también lo han visto, ¿no? Básicamente esa es la capacidad de una fresadora. La fresadora que ustedes han utilizado en mecánica, ¿era de un accionamiento manual o era un accionamiento semiautomático o era un accionamiento automático? Ustedes la han utilizado, ¿qué es lo que recuerdan? ¿Por qué era semiautomático, Brian? ¿Qué es lo que le hacía semiautomático y no manual o no automático? Lo mismo va para Joel y para Luis. Las que han utilizado mecánica en su curso de manufactura no son CNCs, ¿no? Por lo menos hasta donde yo las conozco, y eso hace varios años, no eran. ¿Por qué es semiautomática? Claro, ustedes tienen, a ver, primero, para usar la máquina, yo recuerdo lo siguiente, ¿no? Ustedes tienen una serie de timones, digamos, timones y palancas, ¿no? Ustedes pueden girar esos timones o estas rueditas y van a ir posicionando la mesa de trabajo en ciertas coordenadas para que la fresadora pueda mecanizar la barra de aluminio que les entrega. Si ustedes quieren hacer que la máquina se mueva en un eje de manera automática, o sea, digamos, se mueva en el eje Y solita, ¿no? Pero que no regrese necesariamente, ustedes activan una palanca, ¿no? Y la máquina se va desplazando a una velocidad que también configuran con unos elementos manuales, ¿no? Básicamente ese es todo el funcionamiento. Lo único electrizado ahí son los motores, ¿no? Pero no son motores que realizan un movimiento pues controlado, o sea, van en una dirección y ahí, o sea, en esa dirección se van y ahí quedan, pero no regresan, no cambian de posición de manera automática, no, todo está direccionado hacia un lugar. Eso es lo que hacía la máquina que utilizaba, o hacía algo más. Ustedes son los que han llevado el curso, ¿no? Yo. ¿Qué dicen? ¿Hacía algo más? ¿O tenían, sí, tenían pantalla. Vamos a ver, ahí ya me hicieron dudar. De repente se han llevado con CNC y recién me estoy enterando. A ver, tenía una pantallita como esta de acá, o sea, como unas pantallitas LCD o eran unas pantallas así LCD como esta que está acá. Si tiene una pantalla LCD como esta, son un tablero grande con una pantalla completamente digitalizada. Ustedes sí han utilizado las CNCs. Ya no han utilizado de estas, entonces. Confirmen, confirmen. Muy bien, ya. Eso, por ejemplo, ya yo lo desconozco. No sabía que mecánica estaba incluyendo las máquinas CNC en su curso. Entonces, ustedes ya han operado una CNC con teclado, con panel de teclado numérico, ¿cierto? O sea, han metido las coordenadas, los códigos G31, G30, M50. Muy bien. Profesor, profesor. Sí.
O sea, no era CNC porque no se podía como automatizar todo el proceso. Simplemente ponías pues en la pantalla, no sé, querías que eh, la mitad de 500 micras para ir avanzando y podías controlar eso y te decía cuánto ibas avanzando y cuánto era el avance en el eje X en una pantallita. Eso era más que todo. ¿Solamente eso? Ya, creo que van a tener que revisar sus apuntes, ¿ah? Porque, o sea, si es lo que está diciendo su compañero, eso no es una CNC, pues es una El, fresadora normal. el profesor nos dijo que era CN, no CNC, o sea, control De numérico. control numérico. O sea, no computarizada. Ajá, no computarizado. Hmm, ok. Ya, igual cuando voy al campo voy a averiguar, porque eso sí no me lo sabía. De repente es con la nueva actualización de máquinas que tiene mecánica. Pero bien, ¿ah? Bien, entonces ya de control numérico por lo menos saben, o sea, conocen los códigos. Eso va a ayudar, eso les va a ayudar para el trabajo que les voy a dejar en una de las PCs. Entonces, bien por ahí. Ya, entonces no voy a meterme más en esto porque ya conocen el fundamento. Vamos a pasarnos de frente a lo que vamos a ver en el curso, ¿no? Ejemplos de máquinas o de fresadoras en este que existen, ¿no? Que vamos a utilizar necesariamente, ¿no? Tenemos una fresadora CNC de 4 ejes. Esta es una máquina que combina la fresadora tradicional que ustedes han podido ver en su laboratorio de mecánica, más un eje que es similar a un torno. O sea, lo que vamos a ver aquí es una fresadora que trabaja sobre un plano, ¿no? El plano en el que está actualmente. Pero durante su proceso de mecanizado, uno de los ejes, o sea, la base como tal va a hacer giros. Entonces, esto puede ayudarte a mecanizar en el caso de esta caja, o sea, este objeto, este stock en forma de caja, te va a ayudar a mecanizar en los 4 lados y si se configura de manera correcta, puede girar de manera continua, de la misma manera que un torno. O sea, lo que vamos a ver es que puede girar 90 grados, trabaja, otros 90 grados, que es lo que vemos aquí, vuelve a trabajar, y así sucesivamente hasta hacer todas las caras, o puede girar continuamente, ¿no? Entonces, esa es una máquina de industria, es una máquina que sirve para hacer piezas, por lo general para industria de plásticos por inyección, en algunos casos para hacer piezas mecánicas, en algunos casos piezas, si se trabajaran en metal, para partes de otras máquinas, ¿no? O de otros componentes de mecatrónica. Entonces, principio de operación de esta máquina básicamente es lo que les hablaba hace rato, ¿no? Tenemos sistemas de ejes acoplados uno con otro, en el cual lo único que puede variar es la velocidad y la forma de movimiento, ¿sí? Una máquina que de repente ustedes van a poder ver en el laboratorio, va a depender de ustedes, es una mini fresadora de 5 ejes. eh, la forma de funcionamiento es similar, o sea, puede trabajar bajo ejes específicos, el eje X, el eje Y, el eje Z, o puede hacer operaciones de tipo SWARF, o sea, operaciones multieje. Mueve todos los ejes a la vez. Esta sirve para generar piezas que efectivamente son tridimensionales. La fresadora principal que van a ver en el curso, la fresadora cartesiana, si bien es una máquina que tiene 3 ejes de movimiento y se puede mover en el eje X, Y y Z, las piezas que puede producir no son tridimensionales. O sea, no son totalmente tridimensionales. Es algo que se conoce como 2.5D, ¿no? Porque no puede llegar, por ejemplo, a las superficies inferiores o a las superficies laterales. En cambio, con una mini fresadora de 5 ejes o una fresadora de 5 ejes, como lo vamos a ver en un rato, se pueden lograr eh, tipos de trabajo en múltiples direcciones. Eso es algo que podemos configurar a través del software que vamos a utilizar en la parte teórica. Sí, entonces es parte de lo que vamos a ver. Quiero ir cargando por mientras. Entonces, continuamos. Hasta aquí, ¿todo se va entendiendo? ¿Hay alguna duda? ¿Algún comentario, alguna duda hasta el momento? Ya, nada, entonces, seguimos.
Bien, ¿qué es lo que se requiere para para que una fresadora CNC funcione? ¿No? Primero, ya hemos visto lo de los ejes, y ahora vamos a centrarnos en el elemento que va a hacer el trabajo, ¿no? Por lo general, el elemento que va a hacer el trabajo, muchos lo consideran como que fuera un motor, ¿no? En el caso de una fresadora, no es un motor, normalmente se le conoce como usillo. Va a encontrarlo también en la bibliografía como spindle, ¿sí? Y es una construcción que en su diseño implica un motor e implica un sistema mecánico basado en rodamientos, en varios rodamientos. Vamos a poner aquí el eje del motor, que va a hacer que el esfuerzo que recibe el motor sea menor, o sea que se genere menor torque, ¿no? Entonces, vamos a tener el eje extendido por acá, ¿está? Con un espacio más grande en la parte inferior que es el portaherramientas. Y en su construcción contiene varios rodamientos, ¿no? Además, dependiendo de cuánto uno quiere invertir para que el giro a altas velocidades, porque esto puede girar entre las 3000, dependiendo de la máquina, hasta las 20000 RPMs, va a requerir sistemas de enfriamiento. Pueden ser enfriamiento por aire, ¿sí? Y en otros casos puede ser enfriamiento líquido, ¿no? Ya depende mucho de cuánto uno esté dispuesto a pagar. Entonces el spindle es un elemento electromecánico, perdón, que tiene la capacidad de girar a muy altas velocidades y que o sea, que va a evitar sobrecargas en el eje del motor a través de sistemas de rodamientos, ¿no? Entonces, este spindle además posee un portaherramientas que te va a permitir montar distintos tipos de herramientas dependiendo de su diámetro. Por lo general, las herramientas que vamos a utilizar en este curso van a ser diferentes a las que han visto en mecánica. Se les conocen como herramientas, o sea, son fresas, pero la descripción correcta es herramienta de corte vertical, ¿sí? Ese es el descriptivo correcto. En otras palabras, fresa, ¿sí? O fresa vertical, perdón, fresa de espiral. Entonces, este es el elemento que va montado sobre el sistema de tres ejes. Eh, Vamos a ver una demostración de lo que más o menos se puede hacer a través de la fresadora, y más o menos lo que vamos a ver nosotros en el curso. Vamos a ver, vamos a esperar a que levante. Por ejemplo, tenemos este objeto, o sea, este objeto en amarillo. Vamos a tener también, cuando comencemos a modelar, vamos a obtener también una caja, que es el material sobre el que se fabrica. A esto les dije hace rato que se conoce como stock. A partir de ese momento acostumbrémonos a ese nombre, al material de stock. Y durante el taller nosotros vamos a hacer las operaciones CAM a través de Fusion. Tenemos un espacio que se llama espacio de trabajo de manufactura, ¿no? Donde nosotros vamos a poder hacer la configuración de la máquina, lo vamos a hacer todo para realizar la configuración y después mandarlo a la máquina de fresado, ¿no? En este caso yo les voy a mostrar una simulación. Vamos a quitar aquí los modelos. El proceso más o menos es el siguiente, ¿no? Aquí vamos a ver todas las operaciones que va a hacer la máquina. Nuevamente lo vamos a ver a detalle a medida que avancemos en el curso, pero vamos a ir viendo que el elemento terminal, que es la fresa, va removiendo material del bloque, o sea, del stock, y va generando pues algunas geometrías, ¿no? Contornos, aquí vemos escalones. Vamos a ir viendo cómo es que va retirando el material, o sea, cómo es que ingresa en algunas secciones y lo va retirando por desgaste lateral, tal vez. En otros casos, no es en este, vamos a ver que hace perforaciones como si fuera un taladro. Vamos a realizar distintas operaciones para simular, ¿sí? O sea, nosotros en la parte teórica vamos a simular. En la parte de laboratorio, ustedes van a tener que exportar de acá. Lo que hagan lo exportan y lo mandan a la máquina y hacen sus trabajos, ¿no? Entonces, esto acá nos ayuda o sea, como simulación nos va a ayudar a determinar qué cosa puede hacer mal la máquina, o sea, bajo qué razones puede funcionar mal, o sea, bajo qué razones podemos, ojalá que no suceda, podemos romper las herramientas,
puede suceder, el ciclo pasado ha ocurrido varias veces, no es lo ideal, ¿no? Y también nos va a poder ayudar a entender qué es lo que podría suceder con la máquina si es que utilizamos un material más duro, ¿sí? Por un tema educativo, nosotros en el laboratorio tenemos una máquina que no trabaja con materiales ferrosos. O sea, por lo general puede trabajar con madera muy bien y podría trabajar con aluminio. El problema de trabajar con aluminio es la cantidad de desecho y el tipo de desecho que genera y el tiempo. Entonces, nosotros en la parte de laboratorio vamos a trabajar con madera principalmente porque el trabajo es mucho más rápido y es más fácil de configurar, ¿no? Pero el mismo principio de configuración que hemos utilizado lo pueden aplicar para el aluminio. Ya si ustedes quisieran, o no sé, de repente llegan a trabajar en una industria más grande y trabajan con hierro, con acero, con titanio, no sé, cualquier material o cualquier metal de ingeniería, el proceso de configuración es similar, solamente que cambian los cálculos y cambian los valores. Solamente eso. Bueno, y cambia la herramienta también, ¿no? Pero la máquina pues se configura de manera muy, muy similar. Entonces, este es un proceso de mecanizado, ¿no? Lo que nosotros vamos a ver al final, ¿no? Es nuevamente el objeto que hemos diseñado y vamos a ver pues las texturas de lo que queda, ¿sí? Lo que vemos aquí como líneas o como, digamos, escalones puede deberse primero a la calidad de la simulación que yo he generado con mi computadora y también puede deberse al tipo de proceso que he realizado, ¿no? Entonces, ahorita no vamos a entrar en detalles, todavía no. Ah, entonces, la herramienta que se encarga de hacer ese trabajo, tal y como lo vemos aquí, es esta herramienta, ¿no? Una herramienta de corte vertical que va montada sobre un sujetador. Entonces, vamos a comenzar a hablar sobre la herramienta. Eh, y aquí hay diferencia que hay que hacer de inicio, ¿sí? Eh, por lo general, en una fresadora CNC, nosotros podemos montar diferentes tipos de herramientas de fresado o diferentes tipos de herramientas de corte vertical, ¿sí? Pueden tener entre todas muchas geometrías, pero la mayoría van a ser como las que están en la parte inferior, ¿sí? Uy, van a ser como las que están en la parte inferior. Vamos a tener fresas, que es lo normal, vamos a tener brocas. Las brocas solamente cumplen una función. La función de una broca es perforar, o sea, ingresar en un material, ¿sí? Perpendicular a él y hacer una perforación. Solamente entra y se retira por la misma dirección con la que entró. Por otro lado, tenemos las herramientas de corte vertical de tipo fresa, que tienen una función adicional a la de perforar. Y aquí viene justamente la diferencia principal. La fresa, cuando entra sobre un material, digamos, ingresa sobre el material, puede hacer una perforación en el material, pero además de eso puede desplazarse en cualquier dirección según lo que uno lo haya programado, ¿sí? Porque la fresa, su geometría incluye cuchillas o labios que pueden cortar lateralmente o que pueden esculpir lateralmente. La broca, ¿sí? Vamos a dibujarlas muy parecida en geometría. La broca, por otro lado, tiene las cuchillas orientadas de arriba abajo. Entonces, por eso es que solamente puede cortar material de modo a nivel de perforaciones, ¿sí? Mientras que la fresa, las cuchillas las tiene orientadas hacia los costados. Entonces, las cuchillas están aquí, en estos ángulos, por lo general, ¿no? Entonces, al estar en ángulo, puede perforar. No es lo ideal, puede hacerlo, pero lo que sí hace, porque es parte de su diseño, es cortar lateralmente. Entonces, con una fresa nosotros podemos entrar, o sea, perforar apenas el material y comenzar a hacer surcos. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto en la simulación? Cuando la ejecuto, lo que vamos a ver, o sea, vamos a ver que va esculpiendo, o sea, ingresa, una retrocedida, vamos a ver que ingresa en el material y comienza a hacer círculos, ¿no? Y comienza a hacer un esculpido o un desbastado de la forma que quiero generar.
Entonces, la diferencia entre una fresa y una broca es la dirección de corte. La dirección de corte de la broca es hacia su mismo eje y la dirección de corte de la fresa es esculpido lateral. Ojo, quiero que también tengamos en cuenta esto, ya se los dije. Puede perforar, o sea, puede hacer las veces de taladro, pero mejor no lo hagamos, ¿no? En el laboratorio lo vamos a trabajar así, pero a nivel de producción industrial, si quieres perforar, agarra una broca, móntala en la máquina, configúrala como broca y mándala a trabajar como broca, ¿sí? Pero de preferencia no utilizamos una fresa para eso porque podemos desgastar de manera no uniforme las cuchillas que tiene. Esa es la razón. Entonces, primera diferencia es, o primer punto es diferencia entre broca y fresa. Lo segundo es, vamos a entender cómo es que está diseñada una fresa, ¿no? Entonces, por aquí, ¿cómo es que está diseñada una fresa? La fresa, como partes principales que vamos a tener que identificar cuando vayamos al campus, es primero el vástago, que es aquella región que nosotros vamos a utilizar para montar sobre la máquina. Ese es el vástago. El vástago es la zona segura. Es aquello que yo puedo agarrar con mis dedos, ¿sí? Que puedo sujetar con mi mano sin tener temor a cortarme, ¿sí? Por otro lado, tenemos la longitud de corte, que viene a ser esto de aquí. Esto de acá contiene las cuchillas, contiene los flutes o los labios. Ambos son lo mismo. ¿Cuáles son estas cuchillas? Lo que yo voy a marcar aquí en rojo son las cuchillas de corte. Entonces, como su orientación, la orientación de la cuchilla es lateral, si yo la agarro con mis manos y de repente giro la herramienta en mis manos, es altamente probable que me arranque un gran pedazo de dedo, ¿sí? De piel. No un pedacito, no es un corte superficial, es un corte profundo. Entonces, cuando vayan al campo, por favor, Daniel también se los vas a recordar, tengan mucho cuidado por la forma en cómo agarran la herramienta, ¿sí? A diferencia de las herramientas de plaquitas, que es la que se utiliza para torno, no son cuchillas individuales, esa es toda una herramienta, ¿sí? Es cuchilla por donde sea que lo agarren en la longitud de corte. Entonces, esta parte es importante reconocer. Longitud de corte y los flutes, que son las cuchillas, se les conocen como labios o cuchillas, ¿sí? Eh, Vamos a tener otra característica importante que es el diámetro de corte, ¿no? O sea, estas cuchillas, ¿qué diámetro van a cortar? Porque es una herramienta vertical, es un cilindro, ¿no? Entonces, esto acá define mucho las características de qué podemos cortar, bajo qué velocidades, qué tipo de materiales, ¿sí? Vamos a tener también el diámetro del vástago. Eso también va a indicarme sobre qué máquinas o sobre qué sujetadores puedo montarlo o instalarlo. La fresadora que tenemos en el laboratorio soporta vástagos de hasta un octavo de pulgada. Hay máquinas, perdón, de un octavo hasta media pulgada, ¿no? Hay máquinas que solamente soportan vástagos de un octavo, que son para hacer trabajos más pequeños, obviamente, ¿no? Entonces, el diámetro del vástago va a depender, va a definir qué tipo de trabajos, qué dimensiones de trabajo vamos a poder realizar. Y finalmente tenemos la longitud total. Este valor, por lo general, es el que nos ayuda a entender dos cosas. Primero, ¿cuál es la longitud total de trabajo? O sea, cuánto es la profundidad máxima que podemos lograr. Tiene que ver mucho con la longitud de corte. Y lo otro es la distancia o posición de seguridad sobre la que podemos trabajar. ¿A qué me refiero con distancia de seguridad? Como el proceso de fresado es un corte con contacto, o sea, vamos a perforar un material y vamos a desplazarnos hacia el costado, un principal problema que ocurre con eso es el torque. Entonces, vamos a dibujarlo por aquí. Si yo tengo una herramienta que entra verticalmente en un material, ¿no? Digamos, esta es la altura de mi material, y a mí se me ocurre desplazarla, el torque que se genera es por aquí. Bueno, por aquí en este caso es el opuesto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo la estoy sujetando acá, es muy probable que esta región comience a perder fuerza. Y es muy probable que se vuelva más quebradiza. A esto hay que sumarle que como hay contacto, o sea, hay fricción, hace que la temperatura se eleve
y hace que el material del que está hecho se comience a debilitar. Entonces, para evitar que eso suceda, nosotros tenemos que cambiar la región de donde la agarramos. Ya no la agarramos de tan arriba, la agarramos de más abajo. Al hacer esto, pierdo distancia de trabajo o profundidad de corte, ¿no? Entonces, o sea, ya no podría cortar un material, no sé, digamos de 1 pulgada versus un material de repente media pulgada. Entonces, esto es fundamental para saber qué cosa es lo que puedo hacer. También lo vamos a simular, vamos a encontrar errores. En algunos casos yo voy a hacerlo adrede para que ustedes se den cuenta. Hasta aquí, geometría de la fresa. ¿Queda claro? 10 minutos más aguanta. Solamente faltan 10 minutos. Ya, entonces, ¿qué es lo más lo que nos falta ver sobre esta clase? Nos falta revisar acerca de los tipos de punto, ¿no? Que esto me define el tipo de trabajo, pero nosotros, o sea, no voy a profundizar sobre esto porque nosotros en el laboratorio solamente vamos a utilizar la que está más hacia la izquierda, ¿no? Que es la herramienta espiral. Sí, la herramienta espiral. Herramienta de corte en espiral. Específicamente ustedes van a utilizar la primera porque te genera cortes planos, ¿no? Cortes rectos, ranuras que son rectangulares. La del costado también es una herramienta de corte vertical, pero fíjense la punta es redondeada. Entonces, lo que me va a generar son ranuras que tienen un medio círculo en la parte inferior o un arco de círculo, ¿sí? Nuevamente, lo que tenemos en el laboratorio es la primera herramienta para trabajar en el curso, y las demás no las vamos a ver porque pues, no las tenemos, ¿no? O no están incluidas para el curso que van a tener. Sin embargo, hay herramientas que tienen forma de cola de pez o forma de triángulo, ¿no? Y me genera otro tipo de ranuras. Cada una de esas herramientas son específicas para un tipo de trabajo que corresponde a un tipo de producción, ¿no? O sea, dependiendo de lo que ustedes quieran lograr, van a utilizar una u otra herramienta. Me voy a centrar en las dos primeras. Una herramienta plana, ¿no? Por lo general me va a hacer, si yo quiero hacer, por ejemplo, no sé, quiero generar esta geometría, ¿sí? Si yo corto esto con una herramienta plana, lo que voy a obtener al final es algo como esto, ¿no? Y si hablo de procesos de manufactura mecánicos, sobre todo, donde hay piezas que tienen que entrar exactamente precisas, de repente estos escalones lo que generan es fricción, que además genera rozamiento y que además impide que una pieza se deslice correctamente sobre otra, ¿no? Entonces, dentro de mi proceso de manufactura yo no podría considerar porque no es lo adecuado, ¿no? Eso sí es que utilizo una herramienta plana. Y aquí va a suceder lo mismo, ¿no? Y en la curva que tengo al final de repente va a ser más pronunciado. Las herramientas redondas, las que tienen la punta terminada en una semiesfera, lo que van a hacer es suavizar esto. En vez de generar estos escalones, van a hacerlo todo relativamente más cercano a la realidad. Relativamente, no va a ser perfecto, pero va a ser mucho mejor. Porque esta herramienta lo que hace es cortes de este tipo, ¿no? Y lo que puede hacer después es volver a recortar por acá, volver a recortar por acá, hasta dejar una superficie completamente lícita, ¿no? Entonces, para acabados se utilizan herramientas de corte redondo y para desbastes o para esculpidos básicos vamos a utilizar herramientas planas. En el curso nos vamos a centrar en herramientas de corte vertical, espiral, de tipo plano, o sea, de punta plana, nada más. Si yo en alguna evaluación les incluyo una herramienta de tipo redondo, solamente va a ser para una configuración de herramienta, pero no para utilizarla en algún proceso, ¿sí? No lo voy a considerar. Y si lo hago, me avisan antes de la evaluación o durante la evaluación para cambiarlo. Voy a tratar de que no se me pase. Las operaciones que vamos a ver, ¿no? Algunas ya las hemos visto en la simulación. Voy a volver a ponerla. Ustedes ya conocen las operaciones, ¿verdad? Lo han visto en su curso de manufactura, ¿cierto? Ya, entonces voy a poner una primera simulación. Voy a ponerlo más lento.
Me van a decir qué tipo de operación corresponde a lo que están viendo en pantalla. Esperen a que termine, yo les voy a avisar. Ya. Esa primera trayectoria que generó, por ahí me dijeron planeado. ¿Todos están de acuerdo con eso? ¿A alguien le queda alguna duda o cree que es otra cosa? Todos saben qué cosa es una operación de planeado y para qué sirve. O a alguien no le queda claro qué cosa es ni para qué sirve. Dudas. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es una operación de planeado y para qué sirve? Por lo general, sin importar el tipo de material, nosotros esperaríamos que nuestro material, visto de costado, sea... Chica, se demoró. Esperamos que sea una caja perfecta, ¿sí? Esto es lo que nosotros queremos. Pero la realidad es que no siempre sucede eso. La verdad es que nuestro material puede venir así, ¿sí? Puede estar medio arqueado. Los que han, los que alguna vez han trabajado con madera alguna vez se habrán dado cuenta de que las maderas, eso no pasa generalmente en el metal, las maderas por lo general vienen así, ¿no? Arqueadas por los dos lados. Y los metales vienen con un montón de, o sea, el aluminio sobre todo, que se funde de manera tradicional, viene con un montón de rabas en la parte superior. Entonces, este excedente, que no es plano, es bueno considerarlo, porque este excedente es una dimensión, es una distancia. Para un proceso de mecanizado fino, este excedente puede ser la razón por la que una herramienta se rompe, ¿no? Entonces, la operación de planeado es aquella operación que se encarga de quitar una porción del material eh, que me asegure no tener ninguna imprecisión en la cara superficial, ¿no? Esa es una razón. La otra es porque cuando se entregan materiales para procesos de ingeniería reales, tú los entregas lisitos, pues. Entonces, pasan por un proceso de fresado CNC donde tú entregas barras o bloques con medidas muy precisas, ¿no? Y todo tiene que estar perfectamente alineado. Entonces, para alinear o para alisar un material, hacemos la operación de planeado. ¿Queda claro eso? ¿Ya? Yo en la simulación siempre les voy a pedir una operación de planeado, a pesar de que el modelo siempre va a ser plano, pues, porque digitalmente esto es perfecto, ¿sí? Pero es para que se hagan una costumbre. Solamente es una parte de teoría. Solamente íbamos a perder el tiempo en eso, ¿sí? En práctica ya no, ya mucho tiempo. ¿Qué otras operaciones puede hacer? Vamos a ver las demás. ¿Qué es lo que está haciendo en este momento? Observen la simulación, yo les voy a decir en qué momento vamos a dejar de observar. Ya. Hasta aquí, ¿cuál de todas las operaciones que están aquí ha realizado? Muy bien. Sí, en realidad es una cavidad. Sí. Uy, vamos a continuar y vamos a pausar. Ten un momento. Vamos a avanzar un poquito más rápido. Ahorita que está haciendo, fíjense la puntita de la geometría. Vamos a pausar aquí. ¿Cuál de todas estas operaciones creen que sea? O sea, me dijeron bien, cavidad está bien, pero parcial, ¿qué? ¿Planeado parcial? ¿Te refieres a eso, Edwin? Ya. No es un planeo parcial. Ahorita les explico qué es un planeo parcial. Es lo que dijo Ítalo, ¿no? Lo que está haciendo, o sea, observémoslo. Está haciendo desbastes por capas y está generando una geometría. O sea, está generando un perfil tridimensional, ¿no? Entonces la operación que está realizando es de perfilado.
Si no les queda claro ahora, no se preocupen que eso les va a quedar claro a medida que avancemos con la parte de laboratorio, porque vamos a ver más operaciones, ¿sí? Entonces, las operaciones más comunes que existen en el fresado CNC van a ser el planeado. Para comenzar, siempre va a ser la primera. Van a ser las cavidades, que es lo que comenzamos a hacer antes de pasar a un perfilado, ¿no? Y en el curso probablemente vamos a ver lo que son contornos superficiales, ¿sí? Si nos da tiempo, nos vamos a enfocar en hacer esto. Pero no es necesario hacer ranuras, ¿sí? No es nuestro objetivo. Una ranura es cuando tú quieres en un modelo, o sea, en una, vamos a considerar una caja, no un plano, ¿sí? Una caja, tú quieres hacer surcos, ¿no? Un canal. Entonces, cuando quieres hacer estos canales, pues la herramienta va a pasar por ahí y va a avanzar en esa dirección, ¿no? Entonces, ese es el ranurado, ese es el único caso. Cuando tú quieres hacer, esculpir, o sea, tallar una geometría que no sea un plano, eso es un perfilado, ¿sí? Entonces, en este caso, estamos aquí entrando haciendo una cavidad y luego va a ir tallando, o sea, va a ir perfilando el objeto, ¿no? Básicamente lo que vemos en todo el proceso es eso. Está haciendo un perfilado cada vez que se acerca a la geometría que yo quiero generar. Este objeto es, o sea, el diseño que estamos viendo es de un molde para una pieza mecánica, ¿sí? Eh, ¿Están claras esas tres operaciones? Planeado, perfilado y cavidad. Listo, entonces, igual acá tienen una descripción, pueden revisar después. Los filos, labios o flux son las cuchillas, ¿no? Las cuchillas que tiene la herramienta. Eh, Vamos a hacer la copia de esto. Y vamos a ver. ¿A qué hace referencia? O sea, ¿qué tienen que ver los flux de manera especial? Las cuchillas que tiene una herramienta determinan qué materiales puede cortar, ¿sí? Por lo general, para cortar plásticos de ingeniería, nylon, ese tipo de materiales, lo más normal, o polietileno, es que se considere un número de cuchillas igual a uno, por lo general, para plásticos. Cuando yo tengo dos cuchillas para adelante, sirve para cortar madera. Esto es plástico. Cuando yo tengo de tres cuchillas para adelante, ya sirven para cortar metales, ¿no? Y van aumentando en función al tipo de metal. Esto es metal no ferroso, o sea, aluminio. Y si yo quiero cortar acero o acero de carbono, ya voy a utilizar más cuchillas. ¿Por qué una sola para plástico? Si tú tienes más cuchillas, tienes más superficie de contacto. Si tienes más superficie de contacto, hay más fricción. Si hay más fricción entre la herramienta y el material, se funde el material y también se va pegando, o sea, como es plástico, se va a ir pegando en las cuchillas. Entonces, cuando termines de cortar, si es que terminas de cortar, tu herramienta de corte, o sea, tu fresa, va a terminar así, con una capucha de plástico, que ya no la sacas, pero casi nada. Porque aquí estamos hablando de plásticos de ingeniería. O sea, no lo puedes calentar ni fundirlo, pues no, no es tan sencillo. De hecho, si intentas calentar el plástico acá, vas a malograr la herramienta. La vas a, la vas a fraguar. Entonces, se considera una sola cuchilla para que el plástico no se pegue y para que la cantidad de fricción que hay entre material y herramienta sea la menor posible. Eso no quita que si configuras mal la velocidad, no vas a fundir el material. O sea, hay muchas cosas que se balancean que lo vamos a ver en su momento, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ven las cuchillas en una herramienta? Por lo general, para visualizarla, hay que observarla desde este punto de vista, ¿no? Hay que observarla desde la parte plana de la herramienta. Entonces, nosotros vamos a ver que la herramienta es circular, si la vemos desde la parte de abajo. Y las cuchillas van a ir apareciendo desde el centro, ¿no? Entonces, una de un flut va a ser así. Se va a ver de esta manera. A medida que yo voy aumentando los fluts o los labios, van a ir apareciendo cuchillas más pequeñas, ¿no? Entonces, yo por lo general he visto
hasta 4 flutes, hasta 4 cuchillas. Más de eso ya no, sé que existen, pero ya no las he visto en vivo y en directo. En el laboratorio tenemos hasta de 3 que son para no ferrosos. Eh, listo. Hasta aquí, ¿me siguen todavía? Ya con eso termino. Hablemos de la descarga de viruta y con esto dejo la clase. ¿Sí? Y la dirección también falta. No, la dirección ya la podemos ver la próxima sesión. Solamente hablemos de la descarga de viruta. ¿Qué cosa es la descarga de viruta? Primero, descarga de viruta o chip load es lo que te permite determinar si es que la herramienta se va a calentar, si es que la herramienta se va a romper, o si vas a generar un depósito de viruta sobre el material y la trayectoria de corte. ¿Sí? Nosotros configuramos esto de tal manera que la viruta no obstruya la trayectoria, ¿no? De tal manera que la viruta no sea tan densa que pueda hacer que se caliente la herramienta. Entonces, los valores por lo general están en tablas. Las tablas se las proporciona quien te vende la herramienta o quien te vende el material o el que te proporciona el material. Podemos tener aluminio 4041, podemos tener cera mecanizable, podemos tener, bueno, en el caso de Perú no hay, ¿no? Pero puedes tener triple A de grado aeroespacial, ¿no? Puedes tener plásticos como el polietileno de alta densidad, ¿no? También tiene características muy especiales. Y cuando vemos las tablas, por lo general nos van a indicar, entre muchas cosas, a qué velocidad vamos a cortar, eh, a qué velocidad de avance o feed rate debemos de cortar. Por lo general, ambos valores son importantes para calcular el chip load, ¿no? Entonces, con esta data nosotros calculamos. Obviamente también va a depender de la herramienta, ¿no? El diámetro de la herramienta también es un valor que entra para el cálculo del feed, del chip load, perdón. Entonces, ¿pero cómo se traduce? ¿No? El chip load sucede porque la herramienta es una cuchilla, ¿no? Y yo tengo acá un pedazo de material. Si ustedes agarran una navaja e intentan cortar el material, ustedes van a ir tallándola. Eso quiere decir que van a hacer cortes, ¿no? Y cada uno de estos cortes, como si fuera un tajador, va a generar una rebanada del material. A esto es lo que se le conoce como la viruta o chip. El tamaño de esta viruta es lo que nosotros tenemos que calcular, o sea, es un estimado para que no afecte la herramienta y el proceso. Tamaños muy grandes hacen que sea más fácil trabajar, tamaños muy pequeños hacen que sea más fácil de depositar en la parte inferior del material y hacen que genere más calor, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar el balance correcto entre el tamaño más grande y el tamaño más pequeño. Eso es el cálculo del chip. No tenemos que entender nada más por ahora porque esto lo vamos a hacer a través de cálculos. En realidad lo va a hacer la máquina, la computadora, pero tenemos que entender que es importante, ¿no? Un chiplet muy grande hace que salga desprendido más rápido el material. Un chiplet muy pequeño hace que se caliente más el material, ¿no? Todo tiene que ver con qué tanto puede avanzar la herramienta con respecto a la velocidad de la máquina y la velocidad de giro del usillo. Eh, Listo, entonces hasta aquí me voy a quedar. Lo que queda de la clase que es la dirección de las fresas, upcut y downcut, la vamos a ver más adelante, a medida que avancemos. De hecho, esto solamente se puede apreciar cuando es práctico, o sea, a nivel de simulación no lo vamos a ver. Es imposible, la simulación no llega hasta eso. Eh, pero igual lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, hasta aquí se han comprendido aspectos básicos de qué cosa es una máquina CNC, de la fresadora y de la herramienta. Ya. Entonces, hablemos de la práctica. Hablemos de la práctica calificada 1. Revisando sus horarios, ustedes tienen durante la clase de teoría, o sea, esta, en las semanas pares, ustedes tienen tiempo libre porque no tienen otras clases, ¿cierto? Dejar de compartir. Sí, están libres, o sea, el próximo lunes de 8 a
De 8, 9 y 40 están libres. Entonces, yo les propongo lo siguiente. La primera práctica va a tomar, a lo mucho va a tardar, les prometo, 25 minutos. Va a ser una práctica en la que ustedes van a tener que marcar, tal vez verdadero o falso, tal vez opción múltiple, tal vez va a ser redactar, o sea, justificar la respuesta. Van a tener el apoyo pues, del material de clase. Van a poder revisar eso. Y va a ser asíncrona. Eso quiere decir que no hace falta que se conecten a Webex. Simplemente entran a su examen en la hora indicada, dan su evaluación, terminan y se acabó, ¿no? Y es muy probable que les dé el 50 o 40% de la calificación en ese momento. Lo que falte va a ser porque yo tengo que leerlo, revisarlo y darles una respuesta, ¿no? Entonces, la práctica sería de la siguiente manera. Sería el siguiente lunes, de 8:30 a tal vez 8:50 o tal vez 9 de la mañana, no más. Va a ser, como les dije, marcar verdadero o falso o redactar, ¿sí? Eh, sobre lo que hemos visto en la primera clase y el día de hoy. La información es la del PPT, es de lo que yo he dicho en los videos y nada más, ¿sí? Nada más. Entonces, estamos todos de acuerdo en que sea así. Para la primera evaluación nada más. Antes de que me digan todos, ¿hay alguien que no esté de acuerdo? Ya, entonces, bien, vamos a hacer la evaluación de esta manera la próxima semana. Yo voy a colocar el anuncio en Canvas. Les voy a poner específicamente la hora de inicio, hora de fin. Por favor, no va a estar abierto todo el día, solamente va a estar abierto o sea, los 25 minutos que dura. Si comienza a las 8:30 y llegan a las 8:50, pues solo les quedarán 10 minutos para rendir la evaluación, ¿no? O sea, ya yo no me hago responsable de eso. Tengamos eso en cuenta, por favor. Revisen el material. ¿Cuántas preguntas? Van a ser bien poquitas, de repente unas 10 preguntas, ¿no? A 2 puntos cada una, o de repente con puntajes variados. Eso no se los puedo asegurar porque tengo que elaborar la evaluación todavía, ¿no? Va a ser, o sea, el tiempo va a estar justo. Si ustedes han repasado bien, les va a parecer fácil, ¿no? Recuerden que van a contar con el material, o sea, si repasan, van a saber dónde buscarlo en el material. Así de simple, ¿no? Si toman notas de la clase, también van a saber dónde buscar las cosas. O sea, no hago problemas porque tengan el material al costado. Sí, claro. Ya, si no responden, asumo que claro. Bien, entonces, para la próxima sesión, o sea, de aquí a 2 semanas, por favor, si tengan ya Fusion instalado y funcionando correctamente, ya deberían tenerlo porque lo están haciendo en laboratorio. Eh, la próxima semana ya comenzamos a trabajar con Fusion. Yo les voy a dejar también un video antes de la clase que quiero que lo revisen para poder, durante la clase, solamente darles ejercicios, no tener que explicar, darles ejercicios y tener que explicar alguna duda nada más, ¿no? Solamente eso, para que no nos cueste más el trabajo. Y a partir de la siguiente clase va a ser igual, ¿no? O sea, ustedes llegan con algo revisado previamente, de repente media hora de video, resolvemos dudas, les hacemos ejercicio y terminamos la sesión, para que sea mucho más accesible la clase. ¿Sí? Entonces, por mi parte, eso sería todo. La grabación la van a tener disponible dentro de 2 o 3